La carta del apóstol Judas, en el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así comienza el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y quiero que noten que el apóstol Juan se dirige a los cristianos, y lo he resaltado en letra roja, se dirige a ellos como los llamados. Hay otros pasajes que describen al pueblo de Dios de una manera similar. Por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 8, dice en el verso 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El mismo apóstol, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ya al final, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 17, dice en el verso 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, de esta manera, en nuestro estudio de los términos descriptivos de los cristianos, debemos incluir este término: los llamados de Dios. Alguien puede preguntarse: ¿cómo así que ese es un término descriptivo de los hijos de Dios? Hemos visto una serie de ellos, y este es bastante interesante a medida que nosotros analicemos la manera como el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento usa este término para referirse a los que formamos parte del pueblo de Dios. Llamados, los llamados. Como lo hemos hecho en las lecciones anteriores, quiero que miremos el diccionario para que encontremos la definición exacta de este término. El término es traducido de esta palabra griega, y como dice ahí, significa llamado, pero más específicamente la connotación del término es invitado. Dentro de un momentico vamos a entender lo que está diciendo. Llamado, invitado. Un término afín de este es este otro término griego, klesis, llamamiento. En el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales, estando implicada en ello la idea de invitación. Se usa especialmente de la invitación de Dios al hombre para que acepte los beneficios de la salvación. En ambos términos, como lo he presentado en las diapositivas, la anterior y esta, he resaltado el término, y me regreso al anterior, invitado, o en el término afín de klesis, implicado en ello la idea de invitación. Ahora, eso quiere decir que cuando la Biblia llama a los cristianos, valga la redundancia, los llamados, se está refiriendo a un grupo de personas que han sido ¿qué? Invitadas. ¿Invitadas a qué? Eso lo vamos a ver dentro de un instante, a medida que avancemos. En algunas ocasiones hemos hablado nosotros del término iglesia, del significado del término iglesia. Ahora, la palabra iglesia, me estoy saltando esta, kaleo, se usa
con un objeto personal, llamar a alguien, invitar, particularmente del llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. Esta invitación que Dios hace y con la cual se refiere a su pueblo, que somos los llamados, somos los invitados, estrechamente relacionada a esta palabra está la palabra griega que se utiliza para traducir en español la palabra iglesia. Ustedes saben muy bien que algunos términos que aparecen en el Nuevo Testamento no han sido traducidos, sino que fueron transliterados. Iglesia viene de este término, de ek, fuera de, eclesis, un llamamiento. Ahora, si vamos nosotros entonces a definir exactamente el término iglesia, vamos a hablar de un grupo de personas que han sido invitados, no por ser alguno, sino por el Todopoderoso, a salir de algo. Eso somos nosotros, un grupo de invitados. Así como nosotros valoramos hoy día las invitaciones, hay invitaciones que para unos son más importantes que otras. Para mí es de mucho más valor una invitación del presidente de la República que la de un vecino, ¿o no? Si a mí el primer ministro de Inglaterra me hace una invitación para ir allá a Londres a estar una semana, comparado con la invitación que me haga el alcalde del pueblo donde yo nací, ¿cuál voy a preferir? Pues la del primer ministro de Londres. También hoy día nosotros deberíamos notar la fuente de la cual proviene nuestra invitación. Nuestra invitación o llamado proviene de nada menos que Dios mismo. Cuando usted fue invitado, no lo invitó Jaime Restrepo. Cuando usted fue invitado, no lo invitó un miembro común de la congregación. Los que estamos aquí fuimos invitados por Dios. En la carta a los Efesios nos dice a nosotros, versículo 18 del capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos invitó? Dios. En Filipenses 3 dice también en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha invitado. Hoy hemos sido invitados. Hoy es probable que usted tenga varias invitaciones. Pero de todas esas invitaciones, ¿cuál es la más importante para usted? Hoy es el día del Señor. Hoy hemos sido invitados a reunirnos como pueblo de Dios. Pero junto con esa hay otras. Dios nos ha invitado. Y Dios espera que nosotros aceptemos esa invitación. Dios nos ha invitado a los beneficios que trae este llamado, no sobre la base de lo que nosotros somos, no sobre la base de lo que nosotros hagamos, no sobre la base de las obras que nosotros realicemos, sino que cada uno de nosotros ha sido llamado sobre la base de su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. ¿En cuántos lugares no ha querido uno estar? ¿En cuántos lugares no ha querido uno que lo inviten y no lo invitan? Porque usted tiene que tener algún tipo de
parentesco o relación o afiliación con esa persona para que lo inviten. Y cuando no lo invitan, ¿cómo se siente? Si no se pone a llorar, pues anda varios días atribulados, acongojado, porque usted no fue incluido en las invitaciones que llegaron. Algunas veces cuando los hermanos se han casado y a uno no le invitan, después de haber uno compartido con él tanto tiempo, uno se siente hasta mal. ¿Cómo así que no me invitaron? O aún con la misma familia de uno, que hacen eventos especiales y a veces lo excluyen a uno. ¿Y cómo se siente uno porque no lo invitaron? Mal. Ahora, pero Dios nos ha invitado, hermanos, como decía hace un momento y lo he colocado aquí, no sobre la base de lo que nosotros hemos hecho, no sobre la base de nuestras obras, sino sobre la base de su gracia. Es más, mire que el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 dice en el verso 9, quien nos salvó y llamó. ¿Y cómo nos llamó? Ahí lo dice, con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque ninguno de nosotros merecía el que Dios nos llamara. ¿O quién puede decir, yo merezco el estar en esa reunión, en esa invitación? ¿Quién puede decirlo? Ninguno. Ahora, Él nos llamó. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, hay varios sentidos, otros usos en los cuales es empleado este término, llamar, pero ese no es el del cual yo quiero que consideremos en este estudio. ¿Cuáles son las características de nuestro llamado? Ahora, ya nos hemos dado cuenta de que ¿qué ha hecho Dios? Nos ha llamado. Bueno, en otras palabras, nos ha invitado. Notando a qué hemos sido invitados, es digno entonces de que le dediquemos un tiempito a considerar. Este año, ya ustedes ven en las noticias que están pasando en televisión, anunciando el gran evento que va a ocurrir en mitad de año. ¿Qué es cuál? ¿El qué? El Mundial. Y yo creo que en esa época, pues para nosotros va a ser más interesante ver un partido del Mundial que ver un partido aquí de los equipos nacionales. Y obviamente uno está más interesado en asistir a un campeonato mundial que en ir a observar un partido de canchitas ahí en la calle, en el barrio de uno, con los amigos de uno. Y más de uno se está enculebrando, pidiendo préstamos en los bancos para poder asistir al mundial. Ahora, ¿a qué hemos sido llamados? Las características de nuestro llamado. Fiel es Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Hemos sido invitados a eso. Hemos sido llamados a eso. Ahora, no solamente a eso. Dice también en la carta a los Colosenses capítulo 3 versos 14 y 15, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Según este versículo hemos sido llamados ¿a qué? A la paz de Dios. Y junto con este texto, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hay una serie de bendiciones a las cuales Dios nos ha invitado.
Hemos sido llamados a disfrutar de la comunión con Cristo. Hemos sido llamados a obtener la paz de Dios. Y no solo con Dios, sino también con nosotros mismos. Hemos sido llamados a echar mano de la vida eterna. Y también hemos sido invitados, como dice en Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 2, verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estas no son cosas, hermanos, que salen así de una manera fortuita. Esto no es como soplando botellas, como algunos dicen. Dios ha preparado una serie de bendiciones para aquellos de nosotros que acepten su invitación. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, dice en el versículo 13, que también hemos sido llamados a esto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y podríamos continuar con una buena lista de qué es aquello a lo cual usted y yo hemos sido invitados, hemos sido llamados por Dios. Dentro de las características de nuestro llamado que ya hemos visto en esta primera parte, ¿a qué hemos sido llamados? También vimos ahorita en algunas de las definiciones que el llamado se origina con Dios. Y ese llamado termina en el cielo. ¿Cómo se puso usted cuando recibió una invitación súper especial de alguien tremendamente especial e importante? ¿Cómo se sintió usted? Como caminando en el aire. Le costó trabajo aterrizar y comprender y aceptar que usted también había sido invitado. Más aún, cuando la invitación proviene de Dios. Hermano, mira, a nosotros no nos ha invitado cualquiera. Nos ha invitado el Rey del universo, el creador de todo esto. Y nos ha invitado para que nos reunamos con Él. Es más, cuando aceptamos la invitación y venimos, ¿quién nos recibe? ¿Quién nos atiende? Él. ¿Cómo hemos de sentirnos nosotros entonces? Ahora, puesto que ese llamado se origina con Dios y termina en el cielo, podemos entonces llamarlo, recordemos la definición, en el Nuevo Testamento se usa siempre. El término llamado en el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. A uno a veces lo invitan para cosas malas. Y la mayoría de los amigos que uno tiene, ¿a qué lo invitan? A rumbear, a tomar trago, a fornicar, a gastar plata, a ser infiel, a ser irresponsable. Un buen número de amigos a esos que lo invitan a uno. Los hombres, cuando le invitan a otros hombres, pero un momentico, que no se dé cuenta quién, su mujer. Invéntale algún cuento. Ahora, ese tipo de llamamientos no favorecen nuestro desarrollo. Pero Dios nos ha invitado a nosotros, hermanos, a gozar de una serie de bendiciones. Por eso dice, su origen, naturaleza y destino son celestiales. Estando implicada en ello la idea de invitación. Se usa especialmente de la invitación de Dios al hombre para que acepte los beneficios de la salvación. Uno cuando le está predicando a la gente, ¿qué está haciendo Dios? Los está invitando. ¿Y qué dice la gente? No, ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero invítalo a tomar trago. ¿Y qué pasa? Mantienes tarde. Mantienes tarde. Invite uno a mis hermanos a reunirse para glorificar a Dios.
a cantarle, a orarle. ¿Y cuál es la respuesta que recibe uno de los hermanos? Mano, estoy ocupado por una visita en la casa, pero invítelo a comer lechona. ¿Sí? Mano, vamos a reunir este lunes festivo en X casa, venga hermano, está invitado, allá va a haber comida, sándwiches, pollo, hamburguesas, perro caliente, lo que usted quiera. ¿Va a poner objeción? No, hermano, voy a hacer todo lo posible por estar allá. ¿Sí? Pero con las cosas de Dios, sorprende cómo el mismo pueblo de Dios que ha sido invitado encuentra ¿qué? Obstáculos. Se usa especialmente de la invitación de Dios al hombre para que acepte los beneficios de la salvación. Ahora, como decía hace un momento, puesto que este llamado se origina con Dios y termina en el cielo, entonces podemos llamarlo, como lo dice en la carta a los Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio de ¿qué? Del supremo llamamiento de Dios. Ese término supremo no es un término cualquiera. Supremo, si buscáramos nosotros una palabra equivalente a ella, ¿cuál sería? Superior. El máximo. El máximo, lo mejor. Ese llamamiento es el llamamiento que Dios nos ha hecho un llamamiento supremo, de unas características que a veces nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. También nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 9, que nos salvó y llamó con un llamamiento ¿qué? Santo, puro, limpio. Y también en Hebreos 3:1 nos dice, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Un llamamiento supremo, un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Esas son las características de nuestro llamado. Ahora la pregunta, ¿cómo? Dios nos llama, Dios nos invita. Su llamamiento es santo, su llamamiento es supremo, su llamamiento es celestial. ¿Cómo lo hace? El mundo de hoy espera que ese llamamiento sea algo místico, raro, que hasta que uno no sienta como algo especial en medio del pecho, o que tenga que experimentar algo fuera de lo normal, como en la noche algún tipo de sueño o un evento que usted, para el cual no tenga explicación. Es cuando la gente dice, es que Dios me está llamando. Puesto que cada uno de nosotros está interesado en responder a esta invitación de Dios, pues necesitamos saber cómo es que somos invitados por Dios. Mientras nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, Él personalmente encontró hombres a quienes les dio ¿qué? La invitación. En una ocasión, abran conmigo porque este no va a aparecer aquí en pantalla, en Mateo capítulo 4, empezando en el verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo el Señor ahí? Los invitó. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No le dijeron: uy, no Señor, no, ahorita estamos muy ocupados, estamos trabajando, no podemos, tal vez en otra ocasión, vuelva la semana entrante a ver si de pronto hay disponibilidad. No, el texto dice que ante la invitación que el Señor les hizo, inmediatamente dejaron las redes y les siguieron. Pasando de allí, versículo 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo
y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué hizo? Los invitó. Recuerden, el énfasis que he venido colocando, y sobre todo en los significados que vimos en el diccionario, nos dice que el término llamar en la Biblia, la mayoría de las veces significa ¿qué? Invitar. ¿Qué hizo el Señor aquí con estos? Los invitó. ¿Qué ocurrió? Verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cuán diferente a lo que nosotros vemos en el mundo de hoy? Hay tantas cosas alrededor nuestro que nos distraen, que no estamos dispuestos a aceptar esa invitación inmediatamente, sino que la postergamos. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 44, Juan 6, versos 44 y 45, Jesús enseñó: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hoy día, contestando la pregunta de aquí de la pantalla, de cómo somos llamados, hoy día nosotros somos llamados de la manera como le enseña el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. Leyéndome la Biblia de las Américas, capítulo 2, verso 14, dice: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo nos invita Dios? Mediante el Evangelio. No es de una manera rara, extraña, sobrenatural, inexplicable. Dios nos llama mediante su palabra, mediante el Evangelio que predicaron los apóstoles. Si nos devolvemos un poquito, como empezamos nosotros el estudio, Pablo llama a los corintios en la primera carta que les dirigió a ellos, capítulo 1, verso 24, llama a los corintios, valga la redundancia del término, los llamados. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, puesto que los corintios, Pablo los describe aquí como los llamados, si nosotros estudiáramos la manera como fueron llamados, nos daríamos cuenta de lo que acabamos de leer en el texto anterior de Tesalonicenses. Hagamos el ejercicio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Dice en el verso 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Y para dónde se fue? Se fue para Corinto. Bueno, de eso es lo que estamos nosotros leyendo aquí en esta carta. Pablo se fue para Corinto. Ahora, años después, porque lo que nosotros leemos en Hechos 18 es de la manera como Pablo fue y predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Corinto. Cuando él escribe la primera carta a los Corintios, ya han pasado muchos años de este evento de Hechos 18, cuando Pablo estuvo allá. Años después, cuando él les escribe a ellos, usa este término para referirse a ellos. ¿El término qué? Llamados. Ustedes fueron llamados. Ustedes fueron invitados. ¿Cómo? Si seguimos nosotros en la lectura, dice: y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo fueron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y preste atención a lo que dice el verso 8, que es la respuesta a la pregunta. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, hago un paréntesis aquí, dice Pablo, y muchos de los corintios, años después escribe la primera carta a los corintios y les dice, más para los llamados, ustedes que han sido llamados, ustedes que han sido invitados. Pablo les dice, o devolviéndonos a Hechos 18, muchos de los corintios, tres cosas: oyendo, creían, ¿y eran qué? Bautizados. ¿Cómo los llamó Dios? ¿Cómo los invitó Dios? Habíamos leído el texto en Tesalonicenses. Si nos devolvemos en la diapositiva, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué ocurrió con muchos de los corintios? Oyeron. ¿Qué oyeron? El evangelio. ¿Creyeron? ¿Qué creyeron? El evangelio. ¿Y después qué hicieron? Se bautizaron. Así es como Dios invita. Así es como Dios llama, por medio de su evangelio. No es algo extraño, raro, sobrenatural o inexplicable, que es lo que la mayoría de las personas hoy en día tratan de experimentar para poder decir, Dios me llamó. Se puede quedar usted esperando toda la vida eso, y no va a ocurrir. Ahora, ese llamamiento supremo que Dios nos ha hecho demanda un alto nivel de vida. Es más, requiere que nosotros nos comportemos a la altura de esa invitación. Cuando uno lo invitan con sus hijos, yo me acuerdo de mi mamá, que nos invitaron a una reunión o a una cena. Mi mamá en casa, antes de salir, no nos dejaba ir vestidos de cualquier manera. Recuerden que en esa época, años atrás, cuando uno era pelado, existía la ropa para el domingo. Solamente se podía poner el domingo, o que era para ocasiones especiales. Ahí donde lo vieron a uno jugando fútbol con los zapatos del domingo para ir a misa, ya estaba garantizada una cuetera, ¿sí? Y la mamá le decía, bueno, vamos a ir, y ojo con meter la cucharada, porque uno de niño era especialista siempre en meter la cucharada. Le preguntaban a la mamá y ¿quién contestaba? Y nada de ir a comer como uno comía en la casa, haciendo sorbetes, ¿sí? No, uno tenía que ir allá y mostrar pues algo de glamour, de etiqueta, porque uno no podía ir a coger la sopa y hacer con la cuchara esos sorbetes y a ponerse a hablar con la boca llena. No, uno tenía que comportarse a la altura de la invitación donde uno iba. Si nosotros
hemos sido llamados por Dios, hemos tenido una invitación de Dios, y es una invitación suprema, máxima, que es impresionante que la hayamos podido recibir. Dios entonces espera que nosotros nos comportemos a la altura de esa invitación que nos ha hecho. ¿Cómo así? En Efesios 4, el apóstol Pablo dice en el verso 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué espera Dios? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Yo estoy ya aquí, acepté la invitación, acepté el llamado. Dios me dice: ahorita que estás aquí entonces conmigo, compórtese como yo pido que se comporte. Dos textos que quiero que consideremos en respuesta a esto. Busquen en sus Biblias. Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que ¿qué hizo? Nos llamó. ¿Y de dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Si me llamó de las tinieblas, si me hizo la invitación a salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable, Dios me dice entonces: por favor, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahora yo no puedo seguir andando como en tinieblas. Yo ya no soy un tinieblo, ahora soy hijo de Dios. El llamamiento se origina en el cielo y termina en el cielo. Y puesto que es un llamamiento supremo, es un llamamiento celestial, es un llamamiento santo, Dios nos dice a cada uno de nosotros: joven, ahora que usted aceptó mi invitación, usted debe andar como es digno. No puede seguir comportándose como lo hacía antes de recibir la invitación. Es más, dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4, verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. A eso nos llamó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando seguimos comportándonos y viviendo a la misma manera antes de recibir la invitación? No es aceptable bajo ninguna circunstancia por parte de Dios que usted, habiendo aceptado la invitación, siga revolcándose en la inmundicia, siga vomitando y comiéndose su vómito, siga usted practicando su vida de viejo hombre, de la cual Él le dijo a usted y a mí que nos hemos de despojar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, hermanos, sobre todo hermanas, sobre todo las jóvenes, algo que a mí ¿cuál sería la palabra apropiada? Me acongoja
me aflige es que, sabiendo ustedes que la invitación de Dios es una invitación divina, celestial, pura, algunas de ustedes no entiendan que a esa invitación usted no puede ir a presentarse de cualquier manera. Yo he visto hermanos y hermanas mejor vestidos yendo a una reunión social, a un cóctel, que venir aquí a adorar a Dios. Usted a una invitación de un matrimonio no va en tenis, no va en camiseta. A una reunión de esa categoría donde vaya a estar el gobernador o el alcalde o el presidente o una persona influyente, usted va muy bien vestido. Se le muestra la que sacó, como dice la expresión, se puso que el baúl. Pero aquí sacó lo que había en el costal. La invitación de Dios no es esa inmundicia, esa santificación. Dios espera que aquellos a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha invitado, mantengan una pureza ética, que caminemos no al nivel del mundo, sino por encima del mundo, para que el mundo vea lo diferentes que somos. El supremo llamamiento demanda un alto nivel de vida. Algunos de nuestros signos enfatizan el hecho de que Dios nos está llamando. El himnario viejito, por decirlo viejito porque era el que empleábamos antes, de pasta negra. Algunos de esos signos, como por ejemplo el número 78, enfatiza el hecho de que Dios nos está llamando. La primera estrofa dice junto con el coro: cuán tiernamente nos está llamando Cristo, a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Eso dice el himno número 78. O por ejemplo, el himno número 133, que se titula Con voz benigna, dice: con voz benigna de bondad te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás pecador? Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Y otro tercer cántico de el himnario de pasta negra, que se titula Puedo oír tu voz llamando, que dentro de un momentico lo vamos a entonar para terminar el estudio. Dice la primera estrofa y el coro: puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes. Una de las palabras del apóstol Pablo en Corintios fue: cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Y cuántas veces nosotros en el coro no entonamos estas palabras? Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Pero en la vida de algunos cristianos es solamente de dientes para afuera, porque algunos de nosotros no le seguimos a Él donde nos quiere llevar. Le seguimos a Él hasta cierta parte. Ahí me detengo, porque ahorita yo quiero hacer lo mío. Constantemente, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está invitando. Ahora, esa invitación, ese llamado que Él hace, no va a ser extendida indefinidamente.
Si usted y yo deseamos participar de los beneficios que provienen de ese llamado, ¿cuándo hay que responder? Es inmediato. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que seguir al Señor es muy complicado. Esas cargas para uno convertirse en cristiano son demasiado pesadas. ¿Qué dice el Señor? Mi yugo es fácil y mi carga es ¿qué? Ligera. ¿Por qué para algunos ser cristiano se nos hace tan difícil? Porque no queremos dejar la vida pasada. Queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Queremos hablar como hablábamos antes. Queremos divertirnos como nos divertíamos antes. Queremos vestirnos como nos vestíamos antes. Por eso a veces se nos hace muy difícil, demasiado pesada la carga del Señor Jesús. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso. Apocalipsis termina con esta invitación en el capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy, un galón de agua vale más que un galón de gasolina. Un galón de gasolina cuesta aquí en Manizales 8.400 pesos, más o menos. ¿Cuánto le vale a usted un litro de agua? De esos que venden en el supermercado. Una botellita, ¿cuánto le cuesta? Eso es demasiado. Pero el que quiera, que es la invitación que el Señor hace, tome del agua de la vida como gratuita. Quiero invitarles, hermanos, a que consideremos muy bien este término que el Espíritu Santo utiliza para describir a los cristianos: los llamados de Dios. Somos los invitados de Dios, y no a cualquier cosa, a lo mejor. Para lo mejor hemos sido invitados. No a hacer maldades, no a andar en tinieblas, no a andar en pecado. Hemos sido llamados a algo celestial, a algo supremo, a algo santo. Depende de usted, depende de mí, el que realmente aceptemos esa invitación que el Señor nos está haciendo. No se van a levantar, hermanos, porque si usted se levanta, no va a dejar que el de atrás pueda leer la letra del libro. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes.
mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia. Yo veré tu plena gloria. Contaré la antigua historia.